A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a un espacio más acá en TV Plus, como siempre, con el análisis de temas de actualidad, con temas que atañen a la realidad de nuestro país y también fuera de nuestras fronteras. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Bueno, hoy nos acompaña el licenciado Giovanni Rodríguez, político costarricense, sociólogo y también abogado y notario, con quien vamos a compartir en la primera parte de este espacio para analizar algunos aspectos relacionados con la hermana República de Nicaragua, sobre todo la noticia sobre el destierro que sufrieron más de 200 nicaragüenses detenidos, políticos, presos políticos, 222 para ser exactos, quienes, según dice el régimen de don Daniel Ortega, bueno, fueron liberados de las cárceles de Nicaragua, pero en realidad lo que hicieron fue sacarlos de la cárcel, montarlos en un avión y enviarlos para los Estados Unidos de América. Nosotros queremos hoy, bueno, analizar un poco este tema desde un punto de vista legal, por eso tenemos un abogado, y también desde un punto de vista sociológico, porque, bueno, este abogado sociólogo, además de ser político costarricense, es candidato a la vicepresidencia de la República, del Partido Republicano, y asesor parlamentario y asesor presidencial de la administración de don Rodrigo Chávez, ex asesor. Para, bueno, un poco entender, don Giovanni, desde un punto de vista jurídico, ¿se puede, qué tan legal, qué tan cierto es que un gobierno, así sea un régimen político, se pueda dar el tupé de decirle a un enemigo, a un adversario político, te meto a la cárcel porque estás en mi contra, y si te saco a la cárcel, te destierro y te quito la nacionalidad? Eso se puede, don Giovanni. Bienvenido, un gusto tenerlo por acá en Punto de Vista. Gracias por invitarme al programa y le agradezco a los oyentes que nos escuchan. Vamos a ver, en derecho hay una máxima que dice que es la diferencia entre el ser y el deber ser. El ser es la realidad, el deber ser es lo que uno idealiza como ser. En América Latina hay más de 25 países que han firmado la Convención de Derechos Humanos. En la Convención de Derechos Humanos, en el artículo 22, establece que no se puede desterrar o echar a nacionales de su territorio, de su país, y negarles la nacionalidad. Eso dice el deber ser, eso es lo que la humanidad civilizada desearía. Sin embargo, en América Latina tenemos una gran variedad de regímenes políticos donde ha sido constante la práctica del destierro. En este momento, con los avances de la ciencia y la tecnología y la ciencia política, nos parece una verdadera barbarie que esto se esté dando todavía. Sin embargo, lastimosamente ha sido una práctica que inclusive nuestro país no escapa a eso, ¿verdad? Sin embargo, licenciado, si bien es cierto, bueno, pues el artículo está y existe la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Creo que este es el Pacto de San José, también conocido así de esa otra forma, ¿no? También el 8. Bueno, el Pacto de San José es 8. Es 8, la Convención de Derechos Humanos. Ok. Pero bueno, este tipo de regímenes casi siempre cuando tienen el interés de convertirse en lo que son regímenes dictatoriales, autoritarios, despóticos, ¿verdad? Lo primero que hacen es salirse de todos los organismos internacionales donde sienten que pueden tener problemas y también negar los tratados sobre derechos humanos. Tengo entendido que Nicaragua inició ese camino hace algún tiempo de quererse salir de la OEA, pues por supuesto que sigue siendo parte de la ONU, pero bueno, en la ONU ya ahí lo alcahuetean China y la Unión Soviética, que son los miembros permanentes y que son inapelables sus posiciones. Ante esa realidad, entonces, ¿dónde quedan los derechos humanos de los ciudadanos en el mundo?
Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se conoció todo el genocidio político que generó Hitler, las violaciones que se dieron en los campos de concentración, en todo el proceso de la guerra, y no solamente el régimen nazi, ¿verdad? También de esas violaciones se dieron en campos de concentración estadounidenses, ingleses, franceses, etcétera. Se vieron en la necesidad de establecer ciertos principios y reconocer ciertos derechos universales y transformar ciertos delitos en la que participaban las naciones y que se convirtieran en delitos de lesa humanidad. ¿Qué significa eso? Eso significa que son delitos que son perseguibles en cualquier parte del mundo, es decir, se vuelven delitos extraterritoriales, que van más allá de su territorio. Entonces, eso generó también estas transformaciones que estamos viviendo, estos cambios. Pero usted ahora hacía alusión a algo muy interesante. Todos los regímenes políticos que generalmente se vuelven totalitarios han firmado absolutamente todas las convenciones de derechos humanos y todos los tratados internacionales habidos y por haber. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas lo que buscan es un reconocimiento internacional, que su régimen quede legitimado ante el derecho internacional, aunque a lo interno y en la práctica comienzan a realizar actos que son totalmente lesivos a los derechos de los ciudadanos. En una dictadura es muy difícil que no existan daños colaterales, porque cuando decimos daños colaterales no nos estamos refiriendo solo a las personas que son detenidas arbitrariamente por razones políticas, sino que después se les aplica el destierro como otra medida. Es que el destierro o el concepto como tal inicia con las detenciones ilegales que se dan, y las detenciones ilegales de ahí se dan prácticamente en todo el mundo. Inclusive hay algunas detenciones ilegales, por decirlo así, que están legitimadas. Por ejemplo, en Costa Rica la policía puede detener a una persona durante 24 horas mientras se le interroga, y después lo pueden soltar. Podríamos pensar que eso es una detención ilegal, que me detengan y me interroguen durante 24 horas y después me suelten. Pero bueno, para eso nosotros tenemos el habeas corpus para reclamar esa libertad, cosa que no pasa en los regímenes totalitarios. En América Latina, estas conductas y estos ejercicios de acciones para desterrar a las personas, las vemos han sido muy practicadas últimamente en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, que curiosamente son tres regímenes que son muy solidarios entre ellos y muy conocidos. Entonces son como muy prácticas, muy comunes. Aquí la pregunta de nosotros es, ¿cuál es la respuesta de la comunidad internacional para defender a estas personas? Que yo siento que ahí es donde hemos quedado cortos. No hay una respuesta eficaz de la comunidad internacional para la defensa de los derechos civiles y políticos de esas personas que son arbitrariamente detenidas o expulsadas, como este caso que realizó Nicaragua el 9 de febrero, donde expulsa a 222 políticos, presos políticos, por estar en contra o pensar diferente al régimen de Nicaragua. Entonces, simplemente los expulsan, los echan, y vea usted que ha habido una respuesta internacional. España, por ejemplo, les ofreció la nacionalidad para que no quedaran ahí en el limbo. Lo que pasa es que yo creo que el asunto va más allá, es la exigencia de la comunidad internacional a que no se legitimen esas acciones de esa violación tan barbarie, porque eso prácticamente es un homicidio político. Cuando usted le quitan su cédula de identidad y su pasaporte y lo echan y le dicen que le negan la nacionalidad costarricense, eso es un homicidio político y por lo tanto tiene que ser un delito perseguido internacionalmente, porque aplica y cabe dentro del concepto de lesa humanidad. Es un daño a la humanidad. Es que no es solamente que se lo están haciendo a ese preso político, se lo están haciendo a toda la humanidad. Efectivamente, es un delito de lesa humanidad, ¿verdad? Y de lesa humanidad porque con este delito, bueno, pues están afectando los derechos humanos de todos nosotros, ¿verdad? Consagrados en la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿verdad? Y tratados y convenciones a nivel internacional. Sin embargo, a veces la sensación que uno le deja al licenciado es que todo esto es un saludo a la bandera, es una pose de los países en el mundo, ¿verdad? Porque al final de cuentas se apoyan entre sí.
y al final de cuentas impera lo ideológico y lo económico, y estas prácticas continúan dándose todavía en el siglo XXI. Yo, pues, el momento que yo vi la noticia de estos presos políticos en Nicaragua, digo presos políticos porque me parece que nunca tuvieron un juicio justo, me parece que fueron detenidos sin previo una sentencia en firme, porque lo que se les indica es haber adversado al dictador, y digo dictador porque está en el poder sin un proceso electoral prístino, cristalino, ¿verdad? Y bueno, porque se manifestaron en las calles, porque se pusieron a ciertas cosas, algunos de ellos, ¿verdad? Que en algún momento, pues esto sacó roncha, como lo que pasa ahora en Perú, o como lo que pasó en Chile, o esas marchas que se hacen en Costa Rica también, ¿verdad? Manifestaciones a favor, en contra de una ley, ¿verdad? Eso no es para matar a la cárcel a nadie, ¿verdad? Y mucho menos para desterrarlo. Pero bueno, en Nicaragua lamentablemente es esta situación. Y a mí lo que me llamó fuertemente la atención de esto es el hecho no solo del destierro, ¿verdad? Sino el convertirlos en apátridas, en ciudadanos del mundo sin nacionalidad. O sea, si ya lo del destierro, yo lo criticaba, ¿verdad? Cuando veía la noticia en un canal internacional, en CNN, que es donde yo me di cuenta, ¿verdad? Ya lo del destierro, yo decía, ¿pero por qué utilizan ese titular de que fueron liberados? Usted no es liberado cuando lo sacan del país, está siendo desterrado. Juan Carlos, este tipo de acciones va en dos direcciones. Una es reprimir esa voz disidente, y segundo es mandarle un mensaje al pueblo oprimido diciéndole, si usted hace, le va a pasar lo mismo. Entonces, esas acciones, independientemente que tengan una coherencia jurídica o no, tienen una sanción sociológica en el pueblo. El pueblo, ninguna madre quiere ver a su hijo bajo su proceso, o en el peor de los casos, desde el 2018 han habido más de 400 muertos en Nicaragua de gente que ha salido a protestar. Entonces, una madre latinoamericana no desea ver a su hijo muerto, ni menos desterrado, y menos expatriado, ¿va? Entonces, por ahí va también ese mensaje. Sí, licenciado, pero lo que yo no entiendo es las sanciones, porque el mundo le permite un régimen. Y ese es el tema de esta primera parte que estamos analizando, la parte jurídica. ¿Por qué el mundo le permite a un régimen hacer eso? Yo creo que en este momento las sanciones del convenio europeo con Centroamérica, por ejemplo, porque no se le excluye a Nicaragua de no poder exportar a Europa. O las sanciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ¿verdad? Si ahora más bien se le premia al dictador y se le dice, mira, tengamos un acercamiento. Vea, incluso está muy aportado. Ahora vamos a recibir cierta cantidad de inmigrantes, tráigame inmigrantes para enviarte remesas. O sea, es que ese es el lenguaje diplomático que yo observo y jurídico. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están los derechos humanos de todos nosotros? Inclusive uno ve el discurso de los Estados Unidos, es un discurso pálido, estreñido. Es un discurso en el que uno concluye que más bien los norteamericanos ven como una gracia o una pose positiva lo que hace el régimen, expatriar, ¿verdad? Y desterrar a quienes estaban detenidos en la cárcel. Entonces esa es la parte que uno no entiende y que preocupa, porque si no se cambia esa conducta, la humanidad seguirá habiendo pues abusos y respeto a los derechos humanos, y entonces donde muchas veces pues, la conclusión a la que uno puede llegar es que a los nazis se les sancionó el juicio de Nuremberg, ¿verdad? Y se les condenó a la horca a algunos y a otros a ser fusilados, ¿verdad? Porque perdieron la guerra mundial. Pero en este caso, al no haber guerra mundial y al existir regímenes que respetan los derechos de la humanidad, pues pareciera que esas sanciones no las vamos a ver. No sé si quieres agregar algo en esta primera parte, licenciado, porque después quisiera analizar la parte sociológica, pero después de la pausa comercial,
de, bueno, pues el futuro de estos desterrados en Estados Unidos. Vamos a ver, usted ha tocado ahí dos puntos fundamentales. La diplomacia internacional ha perdido protagonismo. A finales del siglo pasado vimos a una diplomacia internacional enfrentársele a muchos regímenes, luchar por los derechos humanos y una participación muy fuerte de los Estados Unidos, pero cuando es administrada por el Partido Republicano. Vamos a ver, la política estadounidense es diametralmente diferente cuando están los republicanos en el poder o cuando están los demócratas en el poder. Los demócratas son como más tolerantes, más permisivos y más lentos en las acciones. Vemos en cambio que los republicanos son un poco más fuertes. Recordemos a Ronald Reagan, recordemos a George Bush, el mismo, es decir, para poner dos ejemplos, de dos presidentes, o de tres presidentes, porque los dos Bush padre y Bush hijo, fueron más contundentes en una respuesta militar a las acciones de violaciones de derechos humanos. ¿Qué ha pasado en el siglo XXI? La geopolítica ha cambiado. Vimos a una Rusia, a una Unión Soviética que se transforma en Rusia, y vemos un crecimiento exponencial de China. Y esto que estamos viendo, esta debilidad diplomática queda en evidencia con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo es posible que hay una serie de convenios, hay una serie de posiciones y la respuesta de la comunidad internacional hacia la defensa, a la invasión que está recibiendo, digamos, en principio Ucrania, ha sido débil? Ha sido muy extraña, como que te quiero ayudar, pero no te quiero ayudar. Te voy a ayudar, pero me da miedo ayudarte. Entonces, si lo vemos en un conflicto armado de esa naturaleza, donde está en juego inclusive intereses económicos tan fuertes como es el suministro de gas para toda Europa, Europa se está muriendo de frío por la falta del gas que exportaban ellos, los ucranianos y los rusos, y a pesar de eso la respuesta ha sido muy débil. Es porque yo creo que parte de lo que estamos viviendo ha sido este cambio geopolítico y esta merma en la actividad diplomática de ser más enérgico y más fuerte. En este momento sabemos que en Nicaragua, Cuba y Venezuela tienen una ayuda directa o indirecta de China y Rusia. Entonces, eso pareciera que a los demócratas les ha resultado muy complicado enfrentarse. Recordemos un Ronald Reagan que invadió Panamá, que invadieron Granada, que se enfrentaron en defensa de los intereses estadounidenses en esas zonas. Y no es que nosotros en América Latina es que dejamos de ser un enclave estadounidense, no, es que yo creo que ya hay intereses más foráneos, más fuertes, como es la participación ya activa que tiene Rusia y China. Bueno, veamos que China diplomáticamente ha desaparecido Taiwán, la provincia rebelde. Encuentra Costa Rica con don Oscar Arias, el premio Nobel de la Paz y 2 veces expresidente, rompe relaciones diplomáticas con Taiwán y las fortalece con China. Entonces, es muy complejo, muy complejo. Es más, yo le voy a decir, no sé si me equivoco, pero siento que, por ejemplo, la nula o poca participación de la diplomacia costarricense con esto del envío de estos 222 presos políticos a Washington ha sido prácticamente nula. Y así prácticamente en toda América Latina. Usted me lo mencionaba, no sé si con micrófono o extra micrófono, las cadenas internacionales no le han dado la relevancia ni importancia al asunto. No. Correcto. Y no solo eso, la titulación de la noticia deja mucho que pensar. Ahora que usted habla de la guerra de Ucrania, la pone como ejemplo. Esto de Ucrania a mí también me indigna a veces, porque se dice la guerra en Ucrania, la guerra entre Rusia y Ucrania, o la guerra de Rusia en Ucrania. No. ¿Por qué no dicen las cosas como son? ¿Por qué mienten? Digan la verdad, la invasión rusa a Ucrania, eso es lo correcto. Pero hay cadenas de televisión de este planeta, casi que todas, que parece que les da miedo hablar así, ¿verdad?
Usted también como sociólogo ahora en la segunda parte me puede explicar. Uno se puede llamar a cosas por su nombre, pues. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. O sea, si un país invade a otro, es una invasión, pum. O sea, uno se defiende y el otro lo ataca porque lo invadió. Diferente es que tuvo un problema ahí, no sé de qué, y se pelearon, ¿no? Es otra cosa distinta. Perdón, ahí para cerrar, Ajá. recordemos cuándo entra Estados Unidos activamente a la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón ataca Pearl Harbor, y ya sintieron ellos las balas en su propio territorio. Pero ¿qué hubiera pasado si Japón nunca hubiera atacado Pearl Harbor? ¿Hubiera participado directamente Estados Unidos en la guerra? No, fue que la invasión a Pearl Harbor los obligó, como una acción política interna, a declarar la guerra al eje. Sí. ¿Por qué usted, otra pregunta que quedó ahí en el aire que usted dijo, ¿por qué a los alemanes sí los juzgaron? Sí, muy sencillo, porque cuando se dio el juicio de Nuremberg había un desequilibrio, todo el mundo estaba contra los alemanes. En este momento ya no está tan desequilibrada las fuerzas, ya Estados Unidos lo piensa si va a manifestarse en contra o hacer una acción contra un aliado de la Unión Soviética, de Rusia, o un aliado de China. Ya lo piensa. Y vemos que hay una serie de gobiernos en América Latina que son de izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué está girando hacia la izquierda América Latina? Lo podemos hablar ahora, como dice usted, en la segunda parte. Quiero la pausa, pero no antes de irme a la pausa también darle un leñacito a la Unión Europea. Usted me decía que está muriendo frío, sí, por irresponsables. Pero está muriendo frío, ¿verdad? Sí, porque posiblemente volvemos a los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que interesante, y ahí se le hago tanto tumbitos en el área para que usted meta el gol. Antes de ir a la pausa, don Giovanni, ¿sabe por qué por irresponsables? Me disculpan los europeos. Porque hay que interesante, crea la Unión Europea, que es que para que no vuelva a haber una guerra mundial entre ellos. Ellos no vendrían una guerra mundial. No les veo el potencial para eso. Esa es la justificación. En realidad, la Unión Europea se crea para, y la OTAN, sobre todo la OTAN, para defenderse del monstruo que tienen a la par, que es Rusia. El peligro de que nos invada. Pero es que interesante. Crea la OTAN para juntarse y defenderse entre todos, por aquello que los invada. Pero le compraban todo el petróleo y todo el gas a Rusia. Solo un demente hace eso. Por eso les digo irresponsables. Y ahora aguanten frío, ¿verdad? Ahora sí andan diciendo que van a generar, ¿cómo se llama? Electricidad con hidrógeno. Que tampoco les gusta la planta nuclear después de lo que ocurrió en Chernobyl, ¿verdad? Ahora sí andan pensando ya paneles solares, electricidad eólica y otras cosas más. Pero antes no pensaban en eso. Vamos a ir a una pausa y ya casi venimos con la parte sociológica. Ahora vamos a que don Giovanni pues, nos dé un aporte como sociólogo, es abogado y también es sociólogo, sobre este tema de cuando lo destierran a uno, ¿verdad? Ojalá que nunca nos destierren a nosotros, don Giovanni. ¿Cómo analizar y ver esto? Aparte que Giovanni pues también quiere volver una mirada hacia América Latina, porque tanto país en Sudamérica, sobre todo, se ha vuelto socialista. Vamos a ir a un corte y ya casi continuamos. En el Banco Popular nos sentimos orgullosos de saber que cuando las personas adquieren y utilizan nuestros productos o servicios, están contribuyendo al desarrollo de la comunidad, están apoyando a poblaciones vulnerables y favoreciendo la creación de fondos especiales para impulsar a las pymes, microempresas y vivienda social. El Banco Popular destina el 63% de sus utilidades en acciones de alto impacto social. Un banco con hechos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. Estamos compartiendo con el licenciado Giovanni Rodríguez, político costarricense, es candidato a la vicepresidencia de la República del Partido Republicano Social Cristiano,
asesor, ex asesor parlamentario, también ex asesor presidencial en la administración de Rodrigo Chávez, abogado y político. Lo invitamos para, bueno, conocer un poco su punto de vista, su reacción sobre el tema de el destierro que sufrieron 222 políticos nicaragüenses a quienes se les expulsa de las cárceles, donde ellos pues jugaban una condena simplemente por oponerse al régimen de Daniel Ortega, y se les expulsa del país, se les saca de las cárceles, se les monta un avión, se les obliga a firmar un papel diciendo que están de acuerdo en salir del país, y cuando van llegando a los Estados Unidos de América, el Congreso nicaragüense toma la decisión de quitarles la nacionalidad por declararlos traidores a la patria. En la primera parte del programa, el licenciado Giovanni Rodríguez nos dijo ya pues claramente que eso no se puede hacer, pues viola los derechos del hombre y también el artículo 22 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que dice pues, que todos tenemos derecho a tener un país y una nacionalidad. Licenciado, pero bueno, la realidad es otra. La realidad es que ahora 222 políticos nicaragüenses están en Estados Unidos, no tienen nacionalidad todavía. España les ofreció su nacionalidad, yo creo que Costa Rica les iba a ofrecer también nacionalidad, y a eso no les ofrecimos nada. Parece que acá en Costa Rica estamos contentos, o nos conviene a algunos que don Daniel Ortega esté en el poder, ¿verdad? Como dictador. Pero bueno, desde un punto de vista sociológico, ¿cómo se puede analizar este tema, verdad, de la migración, y en este caso ya no migración, sino el destierro? ¿Y qué no puedo decir usted al respecto? Usted que pues conoce bien este tema, usted escribió un libro que se llama La cárcel en Costa Rica, donde tocaba, entre otras cosas, el tema del destierro. Bienvenido, Joan. Yo creo que empecemos por qué ha pasado en América Latina desde la colonia. Desde la colonia se practicaba el destierro. Es decir, y si estamos hablando que fue desde la conquista, imagínense lo que arraigado está dentro de la cultura sociológica política del latinoamericano. Y Costa Rica no escapa a esa realidad. En ese libro que yo le menciono, ahí yo explico cómo, inclusive, para hace 100 años, para esta época, en el siglo pasado, en Costa Rica se practicaba el destierro. Y ya en ese tiempo nos consideramos una democracia. Porque recuerde que nosotros declaramos un país democrático a partir del 7 de noviembre de 1989, cuando José Joaquín Rodríguez gana las elecciones y el pueblo se levanta para que se le entregue el poder. Entonces de ahí se dice, desde el punto de vista histórico, que Costa Rica inicia el proceso democrático. Entonces ya éramos un país democrático y seguíamos practicando el destierro. Y lo practicábamos externo e interno. Interno, todos recordaremos San Ramón. ¿Por qué a San Ramón se le llama la ciudad de los poetas? Porque San Ramón hace 100 años era un destierro, donde se mandaba a los intelectuales costarricenses desterrados a vivir con sus familias en San Ramón para que no participaran en el quehacer político. Hace 100 años en Costa Rica se detenía a los diputados para que no pudieran ir a una sesión, se les encarcelaba en una comandancia, en la comandancia de Heredia, en la comandancia de Cartago, en la comandancia de San José, Alajuela, era muy típico, para que no participaran en una votación y así legitimar proyectos de ley. Esa era la práctica en Costa Rica. Entonces, nosotros no podemos tampoco, como le digo, indudablemente en este siglo reprochamos esas prácticas, pero no han sido prácticas ajenas a la realidad costarricense. Otros desterrados, ya un poco más graves, se les mandaban a la isla de San Lucas. Entonces, como le digo, y ahí en los archivos nacionales existen cualquier abundante información y evidencia de esto que estoy diciendo. Costa Rica la practicaba. Cuando los expulsaban, recordemos vamos a ver, este famoso político herediano que fue el primer rector de la Universidad de Santo Tomás. Él fue desterrado y murió cuando venía para Costa Rica de nuevo, y murió en un barco, y su cuerpo se tiró al mar, o sea, nunca regresó. Recordemos a María Isabel Carvajal, Carmen Lira. Recordemos a don Rafael Ángel Calderón, cuando fue también perseguido y tuvo que exiliarse fuera de Costa Rica. Y eso estamos hablando ya a mediados del siglo pasado.
Dichosamente en Costa Rica ya no estamos en principio realizando esas prácticas, pero si nosotros pensamos en países como Nicaragua, que su historia y su análisis sociológico ha sido constantemente una guerra entre los conservadores y los liberales, esto que estamos viviendo con el régimen de Ortega, lo vivieron los nicaragüenses con el régimen, con la dinastía somocista también. Claro. En Costa Rica ahora se practica un destierro, pero un poquito más light, ¿verdad? Ahora, pues, hay muchas maneras, ¿verdad? Si son medios de comunicación, entonces el gobierno no te da pauta. Tienes enterrado una página web, pero en el internet, por ejemplo, ¿ah? Es un tema ahí que podemos analizar un día, don Giovanni, para que no puedan tener un medio como... La prensa canalla. Sí, no, ahora se califica la prensa canalla, ¿verdad? Usted le hace una pregunta al presidente de la República y le dice, ¿usted es buen periodista o es malo? ¿verdad? Bueno, a otros se les manda a trabajar en el extranjero, ¿verdad? Están desterrados, ¿verdad? No se les da trabajo aquí, o no se les permite, ¿verdad? O no se les crea las condiciones. Pero bueno, los partidos políticos en Costa Rica cuando ganan, a veces tienen algún miembro del partido que es medio incómodo, entonces es muy fácil desterrarlo 4 años y mandarlo embajador. Porque como decimos en sociología, lo meten en congelador político. Sí, y decía José Miguel Ferrer, que en paz descanse, en aquellos tiempos de los años 50 y 60, ¿verdad? Decía don Pepe, cuando alguien tenía una finquita o algo ahí a la parte del río San Juan, que fue lo malo que hicieron, pues están ahí, ¿verdad? Desterrados. ¿verdad? Exactamente. Y el Valle Central en esas épocas era pues estar desterrado. Sí, esto del destierro es algo que no puede ser, ¿verdad? Y peor aún si le quitan a uno la nacionalidad. Ahí viene el segundo ingrediente, don Giovanni. Le sacan del país a la fuerza porque usted está detenido. Eso que firme aquí para salir del país, por el amor de Dios, no. Firme aquí, no, lo están obligando a firmar. Usted está detenido, usted no puede hacer nada. Tiene que hacer lo que le digan las autoridades. Pero tras de que se les saca del país y se les destierra, se les monta un avión y se manda hacia otro país, se les quita la nacionalidad. ¿Qué connotación puede tener esto para estas personas que están allá en Estados Unidos, los nicaragüenses? Licenciado Giovanni Rodríguez. Vamos a ver, analicemos estas 222 personas que están en Washington. Estados Unidos los va a acoger como asilados políticos. Tiene 2 opciones. O les otorgan la nacionalidad española, como se le ha ofrecido, para que puedan tener una nacionalidad, pero si les otorgan la nacionalidad española, ¿qué objeto tienen que estén en Estados Unidos si no son perseguidos políticos en España? Entonces podríamos pensar que Washington lo que debería hacer es montarlos en un avión y mandarlos para España. Podríamos pensar un escenario. El otro escenario que es posible que se haya dado entre la diplomacia estadounidense del Partido Demócrata es que esto sea producto de una negociación secreta e interna entre el régimen nicaragüense y autoridades estadounidenses. Don Giovanni, han negado esa posibilidad de que exista una negociación secreta interna. Ambos, tanto Estados Unidos lo han negado como... Bueno, yo le voy a poner un ejemplo. Usted dijo que esto hace una idea de la cosa. Vamos a ver, ¿qué pasa si yo me monto en un avión, compro un tiquete, me voy a Washington y no llevo visa? ¿Qué pasaría conmigo? Lo devuelven. Ajá, y entonces yo... Mandó el avión, alguien pagó el avión y lo recibieron con los brazos abiertos. Entonces vamos a ver, ¿qué es más creíble? ¿Que existió una negociación secreta interna o que simplemente de buenas a primeras los estadounidenses se han vuelto muy solidarios con América Latina? Claro, sí. Es entendible. Yo en este momento no tengo visa estadounidense y yo le garantizo que yo compro un tiquete y me voy a Washington y del mismo avión no me dejan bajarme. Es más, voy más allá. Posiblemente ni siquiera en el aeropuerto Juan Santamaría me dejan montarme, me van a decir que les enseñe la visa y como no la tengo. Y dependiendo de quizá para que tengan la visa, de repente si todavía desempleado no te dan la visa. ¿Cuántos casos conocemos que tienen visa? ¿Cuántos casos conocemos que tienen visa y llegan a los Estados Unidos y les dicen que no pueden ingresar? Sí. Con visa. Es más, la permanencia en territorio estadounidense no te la da la visa,
te da el oficial de migración cuando te dice te puedes quedar un mes. Es correcto. O te puedes quedar 6 meses. Yo nunca he ido a Estados Unidos, pero yo conozco casos de gente muy joven que inclusive llegando a los Estados Unidos con visa, ¿verdad? Y que iban a pasear, a turistear en la época de las Torres Gemelas, y fueron detenidos 24 horas, porque era muy sospechoso que un joven con 18, 19 años viajara solo con sus amigos a la Unión Americana, ¿verdad? Eso es cierto. Pero aquí vienen cualquier cantidad de turistas estadounidenses solitos y viajan, que incluso han sido hasta víctimas de atentados en nuestras playas, que ellos se quejan. Sí, pero qué extraño, que los jóvenes estadounidenses sí pueden viajar con libertad por todo el mundo y ser aventureros y exploradores, al mejor estilo de vaqueros al oeste. Bueno, pero bueno, los demás no. Vamos a ir a un consejo y ya casi continuamos. En el Banco Popular nos sentimos orgullosos de saber que cuando las personas adquieren y utilizan nuestros productos o servicios, están contribuyendo al desarrollo de la comunidad, están apoyando a poblaciones vulnerables y favoreciendo la creación de fondos especiales para impulsar a las pymes, microempresas y vivienda social. El Banco Popular destina el 63% de sus utilidades en acciones de alto impacto social. Un banco con hechos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. Ahora, don Giovanni, ¿qué puede pasar con estos desterrados nicaragüenses? ¿Cuál es el futuro de estos políticos? ¿Podrán regresar algún día a su país? ¿Podrán recuperar su nacionalidad? ¿Podrán reintegrarse al campo político? ¿Qué futuro le ves a este tema? Se salió con la suya Daniel Ortega, le quedó la mesa servida para morir en el poder, luego dejar a su esposa y después que vengan sus hijos. ¿Cómo es este tema? Ya entrando, digamos, al propiamente el conflicto que tienen los nicaragüenses, yo creo que el futuro de ellos dependerá mucho de las acciones internas que viva Nicaragua. Si este régimen se va a mantener siempre estable, de las posibilidades de que ellos regresen o mueran en el exilio son muy altas. No sabemos, como le digo, tendríamos que conocer cuáles son las verdaderas negociaciones que tuvo la CIA o el Departamento de Estado de los Estados Unidos con el régimen de Nicaragua, para que se cambiara la cárcel por un destierro y una pérdida de nacionalidad. Habría que ver cuál fue la verdadera negociación, porque el sentido común diría que Estados Unidos debería haberle rechazado la entrada a esos nicaragüenses. Decirle, mire, es que no los podemos recibir porque ustedes ni siquiera tienen nacionalidad, ustedes son ciudadanos de nadie. De eso de acuerdo al derecho internacional. Pero, por otro lado, podríamos pensar, bueno, esas acciones son totalmente ilegítimas e ilegales y absurdas. Entonces son como decimos los abogados, decimos, vamos a ver, existen dos tipos de leyes, la ley de orden público y la ley ordinaria. La ley de orden público es aquella que es de acatamiento, independientemente que usted negocie algo diferente. Entonces, los derechos humanos son de acatamiento obligatorio. Y entonces podríamos pensar que desde esa perspectiva, ellos siguen siendo nicaragüenses ante la comunidad internacional, independientemente de lo que un régimen interno decida. Entonces, el futuro de regreso a ellos, yo no lo veo a mediano ni a corto plazo, porque pareciera que el régimen de Nicaragua está bastante sostenido. Sabemos incluso de barcos rusos en las aguas nicaragüenses. Sabemos la relación estrecha con el régimen chino. Si Estados Unidos, con mucha dificultad, en el año 61 le tocó negociar
la instalación de los misiles en Cuba, y le costó, que dicho sea de paso, era un demócrata, John F. Kennedy, le costó mucho esa negociación, y que era una negociación a alto nivel porque era con la Unión Soviética, para que no se instalaran misiles en Cuba. Bueno, pero han pasado muchos años desde eso, y vemos que por mucho tiempo el gran suministro de equipos, de autos y una serie de cosas de Nicaragua ha sido históricamente apoyada por el régimen ruso. Autos rusos, medicamentos cubanos, el combustible. Vea que ellos tienen una negociación pero tan beneficiosa para el régimen de Nicaragua, que ellos no tienen problemas energéticos. La factura petrolera de ellos es prácticamente nula en cuanto a pago, porque reciben en unas condiciones tan favorables el petróleo de Venezuela. Entonces, insisto, yo creo que esto es un problema geopolítico, y si Estados Unidos y la comunidad internacional no ha podido manejar lo cual, como usted lo dijo acertadamente, la invasión de Rusia a Ucrania, va a manejar políticamente y de una forma eficiente, eficaz y coercitiva el destierro de 222 personas de origen nicaragüense. Yo lo veo muy difícil, una reacción inmediata, porque, es más, esto me parece que fue una negociación, insisto, entre estos dos gobiernos para bajar un poco la tensión. La presión, la poca o nula presión internacional que había con respecto a los presos políticos. Pero quién, como le dije en la primera parte, pero quién le ha cobrado esos más de 400 muertos que han caído de personas que han protestado ante el régimen de Nicaragua. 400 personas, ¿no le parece a usted, don Carlos, que eso es un genocidio? Don Giovanni, eso me lleva a hacerle una consulta. Ante esta realidad donde por la fuerza militarmente Cuba, Venezuela y Nicaragua imponen el régimen que quieren, no así los países democráticos del resto de América Latina, ¿cuál es la estrategia más inteligente que han de seguir estos países democráticos, verdad? Porque yo no veo a los países democráticos diciéndole a un izquierdista o a un socialista, mira, aunque me gané las elecciones no vas a gobernar, ¿verdad? Pero sí se hacen los de izquierda esto. En estos países de izquierda no hay libertad de expresión ni de pensamiento, ni libertades políticas, y ya ni tan siquiera derechos ciudadanos, ¿verdad? Pero en los otros países de América Latina vemos el caso de Perú, donde la gente se tira a la calle, y si alguien se muere ya es un escándalo, qué barbaridad, que ya han muerto 70 personas, que son muchos, pero en Nicaragua murieron 400 y nadie dijo nada, no pasó nada. ¿Cuál es la estrategia más inteligente para liberales y demócratas en el resto de Latinoamérica para manejar esta realidad? Porque hace 60 años existía Cuba, hace 40 Nicaragua, hace 20 Venezuela, y dentro de 20 podemos tener otro país más, ¿verdad? Y ahí se van convirtiendo en regímenes totalitarios, y al final de cuentas van a desaparecer los países democráticos en el mundo, por lo menos en nuestro continente. ¿Cuál es la estrategia más inteligente? Yo lo planteo muy a lo interno costarricense. Costa Rica ha visto un crecimiento de los partidos de izquierda. Vemos que en este momento creo que son 9 diputados los que tiene el Frente Amplio, si no me equivoco, por ahí andan. ¿Por qué ese crecimiento? Y en la administración de Luis Guillermo Solís también había bastantes diputados del Frente Amplio, de un partido reconocido de izquierda, que simpatiza con estos regímenes a los que usted acaba de mencionar. Porque los partidos políticos democráticos... Perdón, no, ellos dicen que ellos no simpatizan ni con Venezuela, ni con Nicaragua, ni tampoco con Cuba. Hasta los debates políticos no simpatizan, a pesar de que... Vamos a ver, aquí hay dos discursos. A celebrar el aniversario de los sandinistas. Aquí hay dos discursos, Carlos. El discurso que el partido, este es el juego, el engaño, el partido como tal, Frente Amplio, no reconoce esa relación. Pero los miembros de ese partido, los participantes del directorio político de ese partido, viajan constantemente a Nicaragua,
a Cuba, a Venezuela. Bueno, ¿dónde se trató la salud de José Merino del Río? En Cuba. ¿Dónde murió? En Cuba. Cuando se dan acciones, hace poco una diputada del Frente Amplio en Costa Rica fue a hablar mal del presidente. ¿A dónde lo hizo? En Venezuela. Entonces, esa es la doble moral que juegan a veces algunos partidos políticos. Pero volviendo a la pregunta original, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los partidos tal vez para aclarar, don Giovanni, si me lo permite, ahorita tienen 6 diputados los Frente Amplistas. 9 tuvieron en la administración de Luis Guillermo, ¿verdad? Sí. Ahora tienen 6, pero sí, en las elecciones, si no más no preciso, clasificaban en el campeonato de fútbol, ¿verdad? Porque era un tercer o cuarto lugar. Algo así. De hecho, Liberación tiene 19, el partido del presidente de la República, ya no sé si sigue siendo el partido del presidente o no, porque dice que está creando otro partido, crearon otro, tiene 10, la Unidad 9, Nueva República 7 y Frente Amplio 6, al igual que Liberal Progresista. Nada más un paréntesis para aclarar. Escucho, Giovanni, disculpe. Vea, vamos a ver. Nosotros, tarde o temprano, estamos en riesgo de caer en un régimen de izquierda, porque los partidos demócratas y la clase política y la clase capitalista, o la empresarial de este país, han dejado de hacer una distribución más equitativa de la realidad. Uno. Segundo, los partidos políticos tradicionales en Costa Rica han dejado de tener escuelas de capacitación. Inclusive en la reforma que se hizo reciente el Código Electoral, en el que usted recuerda de grata memoria o ingrata memoria para algunos, se estableció que una parte de la deuda política se iba a dedicar a capacitación de los partidos políticos. ¿Para qué? Para la formación de esos valores y esos principios democráticos. ¿Cuántos partidos políticos realmente están capacitando a sus líderes? Muy pocos o ninguno, posiblemente. Las capacitaciones es más, si usted va al departamento de partidos políticos, se va a dar cuenta que gran parte de esa plata que se hace esa reserva para capacitación, los partidos políticos no la están usando. Esa es una gran debilidad que tienen los partidos políticos. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros jóvenes, las generaciones nuevas y futuras, se están formando de una forma muy light, lo que leen en los medios de comunicación, lo que les cuentan, pero no tienen un fundamento filosófico, ideológico para discutir. Yo le comentaba un día a usted que cuando yo era asesor en la Asamblea Legislativa y había que tratar ciertos temas, ir a discutir con los liberales era muy interesante, porque si llevábamos un tema que incluía aumento de impuestos, sabíamos que la respuesta de ellos era contundente un no. Pero en otros temas, ellos se aliaban con el partido de gobierno para llevar adelante esas propuestas. Ahora tenemos una serie de partidos. ¿Por qué la crisis que vemos en la Asamblea Legislativa? Porque tenemos un montón de partidos que no tienen un credo político firme. Entonces, es aquello como como digo yo, es como tener novia en el psiquiátrico. Tenés y no tenés. Esa es la... Bueno, Giovanni, terminamos de verdad con un punto interesante y usted nos deja en la mesa un buen tema, ¿verdad? Tema político interno nuestro, ¿verdad? Empezamos con Nicaragua, pasamos a un ratito a Sudamérica y también a Ucrania, y ¿por qué no cerramos con Costa Rica? Sí, Costa Rica corre el peligro, ¿verdad? Al igual que el resto de América Latina, como le ocurrió al resto de países de América Latina, de caer en que un partido socialista o de izquierda llegue al poder. Esto no es peligroso, ¿verdad? O sea, en Europa los partidos laborales o socialistas o de izquierda llegan al poder y siguen siendo democráticos. Yo lo que no entiendo por qué en América Latina se convierten en regímenes. Porque no llegan con un equipo político, porque no hay equipo político, Carlos. Es que no hay un equipo político. Dictaduras, o sea, donde hay un autócrata, donde hay un dictador, donde hay un anarquista, ¿verdad? Yo no sé ni cómo llamarlo, ¿verdad? Es que también quiero faltar el respeto, ¿verdad? Ese tipo de personas que viven en estos grupos. Pero la verdad es que eso es lo que preocupa, ¿verdad? A uno lo que más le preocupa es eso, ¿no? Que cada 20 años, ¿verdad? Desde la Revolución Cubana para acá, cada 20 años en un país de América Latina toma ese camino. Eso podría estar en la estrategia de estos grupos
y eso es lo preocupante, ¿verdad? Carlos, a mí me gustaría acotar una última cosa. Yo siento que más que una habilidad de los partidos de izquierda, ha sido una debilidad de los partidos democráticos, porque han dado por sentado las cosas. Esto es como, ahora que esta semana celebramos el Día del Amor, eso es como cuando uno da por sentado que lo aman, pero no cultiva ese amor. Bueno, eso sí es jodido, ¿verdad? No, y es que también hay que ser realistas. En el caso de Costa Rica, creo que no es diferente al resto del continente. Están llegando al poder personas y grupos sin un proyecto político, sin una ideología establecida. Me pregunto a mí cuál es la ideología del presidente Plano. ¿Cuál es el proyecto político? Usted que estuvo con él asesorando, yo no sé cuál es el proyecto político, no lo conozco. Si usted me pregunta a mí, el equipo de gobierno, ¿dónde salió? No sé dónde salió el equipo de gobierno, ¿verdad? Cuando uno quiere gobernar, y aunque se equivoque, pero usted tiene un planteamiento, ¿verdad? Usted tiene un equipo de trabajo, usted construye un proyecto país, hace un estudio profundo del contexto. Pero cuando llega el gobierno y me dice que en educación, como no encontraron datos, van a pasar el primer año haciendo estudios para ver cómo está la educación en el niños. Eso era antes de la campaña, no ahora que se está en el poder, ¿verdad? Entonces, cuando nos gobiernan así, qué fregado. Cuando nosotros en América Latina ocupamos uno de los primeros lugares de desigualdad, digo, cuando ahora la Unión Europea nos meta en la lista gris, porque dicen que aquí hay gente que no paga impuestos ni en el extranjero ni aquí. Y eso no puede ser, ¿verdad? Por razón me gusta disfrutar de y esa por razón el déficit fiscal, ¿verdad? Y por razón tanta ilusión fiscal. ¿Ah? Y ahora entonces la bola se la tira el presidente de la República a la Asamblea. Le dice, no, ve a ver cómo resuelven ustedes eso, ¿verdad? Es un tema que se conoce. Yo le pregunto, todo eso que usted acaba de decir, Carlos, que es cierto, desafortunadamente es una realidad en Costa Rica, yo le voy a decir a usted, ¿eso es culpa de la izquierda costarricense? No. Ahí está el detalle, decía Cantinflas. Es muy lenta la izquierda del país para llegar al poder, porque ya para que estuvieran en el poder. Todos los costarricenses somos, no sé, necios y tercos de creer en la democracia. Don Giovanni, muchas gracias, de verdad, voy triste de la conclusión a la que llegamos. Entonces Daniel Ortega se sale con la suya y se cae en el poder, y los desterrados se quedarán entonces allá en Estados Unidos, no sé dónde, ¿verdad? Sí, posiblemente. Recordemos que la respuesta diplomática de Estados Unidos hacia Cuba siempre ha sido muy complaciente. Sí. Bueno, ay, qué triste, ¿verdad? Qué duro. Triste realidad. Muchas gracias, don Giovanni, por compartir con nosotros, de verdad, por traernos un ratito de su espacio para analizar este tema, ¿verdad? El destierro de 222 nicaragüenses, hay 39 que todavía están en las cárceles, entre ellos un obispo que no quiso pues desterrarse, pero quedarse en la cárcel, y bueno, y a estos 222 políticos, presos políticos, se les quitó también la nacionalidad de Nicaragua, además de ser desterrados, y porque usted nos dice en su análisis, no hay futuro para esta gente, y probablemente don Daniel Ortega morirá en el poder a la par de su señora esposa, y pues veremos qué pasará con este país, que tiene deudas de socios que son China y Rusia, y parece que eso pues le da una garantía para militar y policialmente continuar siendo un régimen político. En el Banco Popular nos sentimos orgullosos de saber que cuando las personas adquieren y utilizan nuestros productos o servicios, están contribuyendo al desarrollo de la comunidad, están apoyando a poblaciones vulnerables y favoreciendo la creación de fondos especiales para impulsar a las pymes, microempresas y vivienda social.
El Banco Popular destina el 63% de sus utilidades en acciones de alto impacto social. Un banco con hechos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. ¡Te esperamos!